En este tutorial vamos a hablar de la función cuadrática. Una función cuadrática es aquella ecuación que puede expresarse de tres formas diferentes. La primera forma es la llamada polinómica. En esta expresión, cada término tiene su nombre. Tenemos el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, en donde A, B y C pertenecen al conjunto de los números reales, con A distinto de 0. A puede ser mayor a 0 o menor a 0, pero nunca puede ser 0. Si fuera 0 se eliminaría el término cuadrático. Bueno, sigamos ahora con la otra forma de expresión, que es la llamada factorizada. En esta forma se pueden ver las raíces de la función x1 y x2. Y la tercera forma de expresión es la forma canónica, en donde se pueden ver las coordenadas del vértice de la parábola, xb y b. La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola, como ya dijimos. Dicha parábola tendrá algunas características o elementos bien definidos dependiendo de los valores de la ecuación que la generan. Estos elementos son la orientación o concavidad, los puntos de corte con el eje de abscisas, los puntos de corte con el eje de Y, el eje de simetría y el vértice. Vamos a detallar cada uno de estos elementos. Si las ramas de la parábola se encuentran hacia arriba, hablamos de una parábola cóncava. Esta concavidad está definida por el signo. Veamos un ejemplo ahora de una parábola cóncava. Ahí tenemos una parábola cóncava en la cual el signo del término cuadrático es positivo. ¿Ven? Por eso la parábola es cóncava. Si el signo del término cuadrático fuera negativo, estaríamos hablando de una parábola convexa. Ven acá en el ejemplo, el signo es negativo, la parábola es convexa. Otra de las características son los puntos de corte con el eje de abscisas, conocidas como las raíces. Para calcular las raíces de cualquier función cuadrática, tenemos que calcular f de x igual 0, que significa que son aquellos valores de x para los cuales la expresión vale 0. Para resolverlo usamos la fórmula x1, 2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 veces a. La intersección con el eje de abscisas se puede dar de tres formas diferentes: que lo corte en dos puntos, como se puede observar en este ejemplo. Acá tenemos un corte y acá tenemos otro corte. O también se puede cortar en un solo punto, como vamos a ver en un siguiente ejemplo. Acá se puede ver que lo corta en este punto solo. Podría pasar también que no lo corte en ningún punto, como vamos a ver en el siguiente gráfico. Acá pueden ver en el gráfico que el eje de abscisa es este, o eje X, y no lo cortan en ningún punto. Ven, la parábola está acá. Hablando de eso, volvamos un cachito al ejemplo anterior para aclarar una cosa.
Acá no es que lo corta la parábola en un punto, sino que es tangente, ¿sí? Es como que rebota. En este caso se llaman raíces dobles o raíz doble, ¿sí? Cuando lo toca en un solo punto, o sea, es tangente, la parábola es tangente al eje de abscisas. Ahora sí, continuemos con el otro elemento, que sería los puntos de corte con el eje de ordenadas. En el eje de ordenadas, o sea, en el eje Y, la primera coordenada siempre es 0, por lo que el punto de corte siempre lo marca el término independiente. Sería 0 y el C. Veamos un ejemplo de esto. Vamos a ver una función cuadrática en donde, en este caso, el C tiene valor menos 3, ¿sí? Y ven que el corte con el eje de ordenadas es en menos 3 y el C es valor 3, menos 3. Hablemos ahora del eje de simetría. El eje de simetría de una parábola es una recta vertical que divide simétricamente a la curva, es decir, intuitivamente la separa en dos partes congruentes. Se puede imaginar como un espejo, ¿sí? Acá sería, este sería el eje de simetría. Se puede imaginar como un espejo que refleja la mitad de la parábola. Tenemos una mitad de la parábola acá y la otra mitad de la parábola acá, en donde a un mismo valor de y le corresponden dos valores de x. Fíjense que en este ejemplo la coordenada del x del vértice, este sería el vértice, la coordenada del x, ¿sí? Es el punto medio entre la raíz 1 y la raíz 2. Entonces de aquí se puede establecer la ecuación del eje de simetría de la parábola, que sería x del vértice es igual a menos b sobre 2 veces a. El último elemento que dijimos fue el vértice. Acá en este gráfico, que lo puse con la forma canónica para que se vean bien los vértices, podemos ver que el vértice está en el punto 1, 1. Y fíjense acá, en la forma canónica, este era el x del vértice y este era el y del vértice. Bueno, y eso es todo. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.